Saludos internautas. Hace ya más de un siglo que Einstein publicó su teoría de la relatividad general que cambió nuestra forma de ver el mundo. Hoy en día las teorías de Einstein son claves para explicar el funcionamiento de las galaxias, la parte íntima de la materia y muchas tecnologías cotidianas. Sin embargo, en los últimos tiempos ha aparecido una corriente oscura de pensamiento que pretende llevarnos de nuevo a los tiempos medievales. Esta corriente está maquinada por individuos sin escrúpulos que, aprovechándose de la ignorancia de las personas, postulan sus propias teorías sobre cómo funciona el mundo y el universo con palabras fáciles accesibles al público. Rechazan todo avance científico, hazaña o evento importante, es visto como una conspiración. Son los llamados conspiranoicos, que solo persiguen un único propósito: el dinero y la manipulación mental de masas. Estos individuos han creado una secta que pretende llevarnos a la época oscura de la Inquisición, donde solo había brujas, demonios, conspiraciones, pseudociencia y miedo. Cualquier logro científico es censurado ampliamente. El más evidente es el viaje a la Luna de los Estados Unidos. Sin embargo, el tema que nos ocupa, y que tantas críticas ha obtenido, es algo más complejo: la teoría de la relatividad. Por eso mismo los conspiranoicos han encontrado una fuente perfecta, aprovechándose de la ignorancia de la sociedad para lucrarse por medio de la charlatanería y la mentira más sencilla. Vamos a dejar todas estas tonterías y a explicar la teoría de la relatividad de Einstein de forma que cualquier persona pueda comprenderla. Albert Einstein publicó en 1905 la teoría especial de la relatividad, que sostiene que lo único constante en el universo es la velocidad de la luz en el vacío y todo lo demás, velocidad, longitud, masa y paso del tiempo, varía según el marco referencial del observador. La teoría resolvió muchos de los problemas que habían preocupado a los científicos hasta entonces. La teoría de la relatividad especial formula dos postulados. Primer postulado: las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inercial. Segundo postulado: la velocidad de la luz en el vacío tiene el mismo valor c en cualquier marco de referencia inercial. Si nos fuera posible movernos a la velocidad de la luz, podríamos viajar de forma paralela a una onda luminosa, de forma que la luz estaría permanentemente a nuestro lado y la veríamos en reposo. Por tanto, se pueden hacer afirmaciones sobre el movimiento de un cuerpo, si dicho movimiento se observa desde una posición concreta. Todos conocemos ejemplos de ello. ¿Quién se mueve? ¿Nosotros, o el tren en dirección contraria? Algo parecido pasa cuando un coche circula de forma paralela, a la misma velocidad que un tren. Desde el tren el coche parece estar parado. Según la posición, se percibe bien el movimiento o no. Cuando un pasajero avanza hacia el principio de un tren, desde los ojos de un observador de fuera, se suman las velocidades del tren y del pasajero. Si dos personas van a la misma velocidad y una sube a una cinta transportadora, se suman las velocidades de la persona y de la cinta transportadora. Aunque esta explicación nos pueda parecer coherente, presenta un problema para la velocidad de la luz. La luz tiene siempre la misma velocidad: 299.792,458 km por segundo. No se le puede sumar ni restar nada, independientemente del lugar de donde proceda la luz. Esto cambió nuestro concepto de la velocidad en sí y también la del espacio y el tiempo. 200 años antes de que Albert Einstein formulara sus teorías sobre la relatividad, el matemático inglés Isaac Newton sugirió que el espacio y el tiempo eran absolutos, fijos, y que el primero estaba totalmente separado del segundo. Según la teoría de la relatividad, sin embargo, el tiempo y las tres dimensiones del espacio, longitud, altura y profundidad, constituyen un marco de 4 dimensiones que recibe el nombre continuum espacio-temporal. El tiempo depende del observador, y de la velocidad a la que éste se mueve. Una explicación de la teoría es la del reloj de luz. Un reloj de luz consta de dos espejos situados uno enfrente del otro. Una partícula de luz,
denominada fotón, se mueve de un espejo al otro a la velocidad de la luz. Cuando el fotón choca con el espejo recibe un impulso, gracias al que podemos medir el tiempo. Pero si movemos uno de los relojes de luz a velocidad constante, el fotón, a los ojos de un observador estático, deberá recorrer una diagonal para chocar con el espejo contrario. Como el recorrido es más largo, el fotón ya no puede alcanzar la velocidad de la luz y choca más tarde con el espejo. Lo que significa que ambos relojes marcan tiempos distintos. El reloj de luz va, para un observador estático, más despacio. Si la velocidad es la distancia recorrida en un tiempo determinado, para que la velocidad de la luz sea constante, el espacio y el tiempo deben amoldarse según el espectador. De igual manera que un líquido se ajusta a los límites de un recipiente, el tiempo y el espacio se deforman en función de la velocidad fija de la luz. Es decir, la velocidad afecta al tiempo y a las distancias. Cuanto más deprisa vamos, más se contrae el espacio. Este fenómeno en que los relojes van más despacio se denomina dilatación del tiempo. Al viajar a la velocidad de la luz, el tiempo se detiene. Si nos aproximáramos a la velocidad de la luz, el tiempo transcurriría normalmente, pero para un observador estático vería nuestra vida a cámara lenta, es decir, el tiempo pasaría más despacio para el viajero que para el observador. Otro ejemplo de ellos es la paradoja de los gemelos. Un astronauta vuela 10 años con su nave en el espacio. Su hermano gemelo se queda en la Tierra. Los dos tienen 30 años. El astronauta vuela 10 años a 260.000 kilómetros por segundo. Después, regresa a la Tierra, para lo que tiene que invertir otros 10 años. Cuando regresa tiene 50 años de edad. Sin embargo, comprueba que su hermano ha envejecido un total de 40 años y en la fecha de su regreso ha cumplido ya 70 años. Los cambios en el tiempo influyen también en la longitud de los cuerpos. Las longitudes en movimiento parecen más cortas para el observador externo. Calculamos la longitud de este tren, que circula a una velocidad regular, multiplicando su velocidad por el tiempo que invierte. Pero a causa del movimiento del tren, el tiempo pasa más despacio. El objeto nos parece más corto cuando está en movimiento que cuando está en reposo. Pero no es todo. Einstein demostró que gracias a la luz, otras cualidades de la física también estaban relacionadas. La energía de un objeto es igual al movimiento de su masa, donde E es energía, m, masa, y c, la velocidad constante de la luz, para explicar que masa y energía son equivalentes. Este descubrimiento tiene un efecto significativo. Si un objeto se aproximara a la velocidad de la luz, su masa se incrementaría de tal forma que se haría infinita y por consiguiente necesitaría una cantidad infinita de energía para alcanzar dicha velocidad. Por este motivo, por el simple hecho de tener masa, no podemos viajar a la velocidad de la luz. La ecuación de Einstein nos enseña también cómo una pequeña cantidad de masa, si se mueve a la suficiente velocidad, podría generar una energía devastadora. Esto lo usaron rápidamente los norteamericanos para desarrollar y lanzar la bomba atómica. Albert Einstein en 1915 formuló su teoría general de la relatividad, dedicada a resolver el problema de la gravedad. Newton explicaba cómo se atraen los cuerpos, pero no explicaba el por qué. Einstein descubrió que la gravedad no es una fuerza, sino una deformación del espacio-tiempo. La teoría general de la relatividad sostiene que las fuerzas gravitatorias son consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo. El espacio-tiempo no es plano, sino que está deformado por la cantidad de masa y energía que contiene. La masa de un objeto le dice al espacio cómo debe curvarse, y el espacio le dice a la masa cómo debe moverse. Igual que una superficie elástica, los objetos como la Tierra se mueven siguiendo la trayectoria que la masa del Sol dicta al curvar el espacio. Esta curvatura es lo que llamamos gravedad. Si el Sol desapareciera, provocaría una perturbación en el tejido espacial, como una ola en la superficie del agua. Esas ondas son las llamadas ondas gravitacionales. El campo gravitatorio, al igual que el campo electromagnético, tiene una entidad física independiente y sus alteraciones se transmiten a una velocidad finita en forma de ondas gravitacionales. Sin embargo, el punto más importante de la teoría es que la gravedad no solo afectaba a los planetas, sino también a la luz.
Según esto, el haz luminoso de un planeta se desviaba tanto al pasar cerca del Sol que su posición se percibía desplazada. Pero el fenómeno solo se podría demostrar en un eclipse total de Sol. Pero Einstein fue aún más allá. La gravedad también debería afectar al tiempo. Einstein dedujo que al igual que en un tren, no sabemos si estamos parados o acelerados uniformemente, en el espacio vacío sin gravedad, si aceleramos hacia arriba de forma uniforme, no hay forma de saber si estamos acelerados uniformemente o si permanecemos en reposo en un campo gravitatorio como en la Tierra. Es decir, los efectos de aceleración y gravedad son indistinguibles. A este fenómeno se le llama principio de equivalencia. Siguiendo la lógica de este principio, la relatividad general predice que el tiempo transcurre de forma diferente para observadores en campos gravitatorios diferentes. Cuanto mayor es el campo gravitatorio, el tiempo transcurre más lentamente. Por ejemplo, un reloj en la superficie del Sol ganará 1 minuto por año comparado con otro situado en la Tierra. La teoría de la relatividad de Einstein ha sido probada y verificada en multitud de experimentos. Para explicar su teoría, Einstein había planteado una situación hipotética en la que la línea de visión entre un observador en la Tierra y una estrella estuviese bloqueada por el borde del Sol. Si Newton tuviese razón, la estrella permanecería invisible, pero Einstein calculó que algo mucho más sorprendente sucedería. La fuerza gravitatoria solar doblaría el espacio a su alrededor, los rayos de la estrella seguirían ese camino curvado para rodear el Sol y llegarían sin problemas hasta el observador en la Tierra. Gracias a este experimento se pudo calcular que la gravedad solar había provocado una deflexión de la luz de aproximadamente 1,6 segundos de arco. El resultado coincidía con la predicción de la teoría de la relatividad general. Einstein tenía razón. Una consecuencia aún más espectacular de esta teoría de la relatividad son las llamadas lentes gravitacionales. El proceso es el mismo, la luz se curva cerca de una masa, pero ahora tenemos una enorme masa, por ejemplo una galaxia como la nuestra, la Vía Láctea, que tiene 200.000 millones de veces la masa del Sol, que deforma enormemente el espacio-tiempo a su alrededor y desvía enormemente la luz de otras galaxias lejanas. La teoría de la relatividad también dio lugar a impresionantes aplicaciones concretas en el campo de la física. Tanto la fisión nuclear como la fusión termonuclear son procesos en los que una parte de la masa de los átomos se transforma en energía. Los aceleradores de partículas donde se obtiene un incremento de masa son un ejemplo experimental muy claro de la teoría de la relatividad especial. El efecto de la dilatación temporal fue confirmado en los años 70. 2 relojes atómicos se pusieron exactamente a la misma hora. Uno de ellos se metió en un vuelo regular, mientras que el otro se quedó en tierra. Al final se compararon los dos. Y el reloj que fue en el avión se atrasó. La diferencia de tiempos era de unas pocas centésimas de milésima de millonésima de segundo. Se repitió el experimento varias veces y se concluyó que la única explicación posible venía por la teoría de la relatividad. Einstein tenía razón. Hoy en día, los revolucionarios postulados de Einstein han pasado muchas pruebas, y tienen importancia para varias aplicaciones cotidianas. Si los GPS no tuvieran en cuenta la relatividad del tiempo, debido a la velocidad de los satélites y a su altura en el campo gravitacional de la Tierra, los relojes atómicos de su interior perderían la calibración. Al cabo de un día, acumularían un error de kilómetros y dejarían de ser útiles. Las televisiones antiguas, que usaban tubos de rayos catódicos, son pequeños aceleradores de partículas que hacen que los electrones choquen contra una pantalla. Estos electrones van muy rápido, al 30% de la velocidad de la luz, así que hay que diseñar imanes para dirigirlos que tengan en cuenta las fórmulas de la relatividad, según el científico. Sin Einstein estas teles no funcionarían. El oro tiene un característico color amarillo suave que, aunque no lo creas, se debe a la relatividad. De hecho, si no tomamos en cuenta la relatividad, el color del oro se acercaría más al brillo plateado. Todo se debe a la forma en que los átomos de oro se mueven. Los electrones que están junto al núcleo del átomo de oro, deben moverse a una velocidad sorprendentemente alta, la mitad de la velocidad de la luz, para evitar ser arrastrados por este. Al moverse tan rápido, pareciera que los electrones que están separados estuvieran más cerca.
Solo, algunos metales son naturalmente magnéticos, como el hierro. Pero es posible crear un imán a partir de cualquier metal al convertirlo en una bobina de alambre y hacer correr corriente eléctrica a través de él. Estos metales electrificados tienen una extraña propiedad. Solo afectan magnéticamente a objetos que se mueven, no a los que están estáticos. Esto es un electroimán y funciona gracias a la relatividad. Pero una de las predicciones más sorprendentes de Einstein fueron los agujeros negros. Predijo objetos con una masa tan grande en un espacio tan minúsculo, que curvarían infinitamente el espacio-tiempo. Ningún objeto, ni siquiera la luz podría escapar de él. Su campo gravitatorio es tan fuerte que el tiempo se detendría en su interior. Más rápido que la luz se refiere a transmitir información o materia a una velocidad superior a la constante c, como indica la famosa ecuación. Aproximadamente 300.000 km por segundo. Que es lo que se definió como velocidad de la luz. Esto no es igual a viajar más rápido que la luz porque algunos procesos se propagan a velocidades mayores a c, pero no portan información. La luz viaja a una velocidad dada por c/n cuando no está en un vacío, sino que viaja en un medio con índice de refracción equivalente a n, provocando que la luz se refracte. En otros materiales una partícula puede viajar más rápido que la luz en dicho medio c/n, aunque siempre más lento que c, lo cual provoca radiación de Cherenkov. Ninguno de estos fenómenos viola la relatividad especial ni crea un problema de causalidad, por lo que no califican como más rápidos que la luz. Por lo tanto, nada que tenga materia podrá alcanzar la velocidad de la luz en el espacio normal ni superarla. Como vemos, la relatividad está presente en muchos lugares. Algunos tan cotidianos que ni siquiera somos conscientes de ello. Como teoría, no ha parado de dar pruebas de fiabilidad a lo largo de un siglo. Si algún día hay que matizar alguno de sus principios llegaremos a algo más general, pero la relatividad que conocemos hoy seguirá dando resultados muy precisos y válidos, como ha venido siendo hasta ahora. Del mismo modo que para calcular la fuerza, para elevar un peso con una polea uno emplea la física de Newton, de forma muy precisa, cualquier teoría posterior que englobe a la relatividad o a la mecánica cuántica deberá de forma obligatoria recuperar los resultados de la teoría anterior que se sabe que son ciertos y precisos. Einstein no se equivocaba. Lo más que podremos llegar a decir en el futuro, es que su teoría no tenía el alcance tan inmenso que creíamos, pero así es la historia de la física, acotando rangos de validez y explorando los límites de las mismas, hasta encontrar las respuestas a todas las preguntas que nos plantea el universo cada vez que nos levantamos por la mañana.